Hola, sean bienvenidos a este curso de teología. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por querer aprender, por querer ser mejores. Y eso es lo bueno, eso es lo genial, que día con día vamos aprendiendo, vamos sabiendo mejor las cosas, entendiendo, conociendo, y de eso es lo que se trata. Así que vamos a empezar con este tema introductorio a la teología, y esto vamos a verlo así. La primera pregunta que es posible hacerse cuando vieron en su pensum que van a llevar una materia que se llama teología, pues es esa, ¿verdad? ¿Qué es teología? Eh, Muchas veces podemos pensar una infinidad de posibilidades de decir, bueno, la teología quizás tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con Dios, tiene que ver con la religión, tiene que ver con... pero precisamente podemos concluir que es con Dios, y eso es lo genial, eso es lo que todos tenemos por naturaleza de alguna forma clara. Decir, teología inmediatamente tiene que ver algo con Dios, algo con lo divino, y efectivamente así es. Fíjense que este señor que ustedes están viendo allí en su pantalla, pues fue el primero que utilizó la palabra teología en una de sus obras, la llamada República. Utilizó esta palabra para decir que la teología es el entendimiento de lo divino a partir del uso del raciocinio. Esta definición es muy genial porque, sobre todo, te muestra que la religión no solamente es creer por creer, porque muchas veces así pensamos. La religión cristiana, cualquier tipo de religión que pueda existir en el mundo, muchos pensamos que solamente es, levanto la mano y ya estuvo, ¿no? Hay que pensar, hay que saber por qué creo. No solamente es decir amén porque sí, sino que hay razones por las que debo de creer. Y lo curioso de este señor es que ni siquiera pudo tener un encuentro cercano con el cristianismo. Es posible que sí haya tenido idea alguna, tal vez de alguien viajó a Jerusalén y le contó, pero evidencia explícita de que él haya tenido un encuentro cercano con el judaísmo, que en la época en la que él vivió, pues el judaísmo sí existía. No, no lo tuvo, ¿vea? Y evidentemente es un gran avance intelectual para su época que él ya lo describa de esa forma, ¿ok? Bien, como todo nuestro lenguaje casi casi depende del griego y del latín, pues la palabra teología también viene de esas raíces, tiene una raíz griega. En un primer momento es theos, es una especie de TH como en el inglés, ¿verdad? Theos, una Z en español, una Z a medias. Theos significa Dios, de ahí mismo viene la raíz de Zeus, por eso Zeus se escribe con Z, perdonen ahí por la pronunciación adrede, pero es para que nos quede claro el porqué del símbolo, ¿verdad? Y de la pronunciación. Entonces, Dios viene de ahí, Theos, y Logos, ¿verdad? Que significa palabra, ciencia o estudio. Eso es lo literal de la palabra, sería ciencia de Dios, ciencia sobre Dios, una palabra sobre Dios o un estudio sobre Dios. Cualquiera de esas calificaciones, o mejor dicho, de esas traducciones, estaría genial. Entonces, en un primer momento, eso es teología, la ciencia que estudia a Dios. Pero nuestra definición del libro, nuestra definición así de libro de texto, nuestra definición fundamental es esa, a la que ustedes están leyendo. Ciencia que estudia a Dios a través de las verdades reveladas, de forma natural o sobrenatural, ayudada por la fe y la razón. Lo que se intenta con esta definición, pues es en lo que se pueda abarcar toda la realidad teológica, que es lo que se ha revelado de forma natural y sobrenatural, y que siempre la fe vaya ayudada por la razón. Eso es lo más genial que puede existir, que ambas vayan juntas. Me estoy adelantando mucho, pero más adelante voy a explicar de
una mejor forma toda esta definición. Esta introducción para eso es, ¿verdad? Para explicar, desglosar esa definición. La ciencia. Dijimos en la diapositiva anterior de que la teología es una ciencia. ¿Qué es una ciencia? Dejo unos segundos así para que lo pienses, unos segundos así de reflexión para que me digas qué es una ciencia. Que te lo digas a ti mismo, ¿qué es una ciencia? Ok, podría ser eso que estás pensando. También posiblemente eso. Sí, reunamos todas esas ideas en un concepto y pues podemos decir que es el conjunto ordenado de conocimientos que que se estructuran sistemáticamente. Lo genial de esta definición es que el conocimiento se construye a partir de unos vestigios, de unas evidencias que podemos encontrar en la vida misma, en la realidad misma, pero lo vamos ordenando a través de un método, a través de unos pasos que hay que seguir, y de eso se trata una ciencia, ¿verdad? Aristóteles dice que ese conocimiento que todo ser humano somos capaces de adquirir y de hacer, se clasifica de tres formas. El primero es el que todo mundo practicamos, el que todo mundo hacemos, es de ahí su nombre, ¿verdad? Que es el teórico, ¿ok? El saber por saber. A nosotros nos gusta el conocer las cosas, muchas veces por hobby, porque sí, porque me da la gana. Y eso es lo bonito, el ser humano conoce porque quiere, nadie te obliga a conocer. Yo, perdonen que me meta en este tema, pero es el que se me viene a la mente. Ahorita tú estás escuchando eh, esta presentación, tú estás escuchando esta clase y tú puedes estar viendo tu celular, tú puedes estar viendo otra cosa y yo no te puedo obligar, no te puedo obligar a que no conozcas algo que no quieres. La libertad del ser humano es fundamental, ¿verdad? Entonces, saber porque quiero saber, esa es la teoría. Quizás esta teoría es la más difícil muchas veces. Nos cansa escuchar tanta teoría, nos pone, sí, decimos incluso que hasta es aburrido tanta teoría, ¿verdad? Lo que nos gusta por nuestra naturaleza es la praxis, la práctica, el saber por hacer. ¿Por qué tienen mucho éxito los streamers, todas estas personas que nos han dado tutoriales en cualquiera de las plataformas que tú quieras pensar ahorita mismo? Porque nos enseñan a hacer cosas. Se me bloqueó mi celular, pues hay un tutorial para desbloquearlo. Quiero hackear, no, nada, mentiras, no vamos a hacer eso, ¿verdad? Pero o sea, todos los tutoriales que se nos vengan a la mente tienen éxito porque nos enseñan a hacer las cosas sin tanta teoría, sin tanta vuelta. Por eso es que nos gusta, ¿verdad? El ser humano es más de la práctica que de la teoría, ¿verdad? Y cuando juntamos estos dos saberes, surge la poiesis. La poiesis es el saber creador, así lo dice Aristóteles, que hay que saber crear. Fíjense, quizás una crítica que hago a nosotros mismos, a la era en la que nos ha tocado vivir, es que nosotros nos hemos estancado a la hora de crear conocimiento y eso es feo, porque si pensamos bien las cosas, tenemos tanto de dónde sacar información que no sabemos qué hacer con ella e incluso no sabemos si es verdad. ¿Cuántos de ustedes no les ha llegado ahí a su mensajería, a su servicio de mensajería, cadena de que está pasando esto en tal país? Una promoción de tal lugar porque si das clic aquí.
muchas veces no sabemos si la información es verdadera, si es falsa. Ahí tenemos a nuestros padres de familia, ¿verdad? Que nos dicen, mira, hijo, ahí me llegó un mensaje que dice que mañana se acaba el mundo, ¿verdad? Mamá, ¿y de dónde sacaste esa información? No sé, pero a mí me lo mandó fulano de tal. Y así se va pasando como esa información de mensaje en mensaje y no sabemos la fuente, ¿verdad? Entonces, eso es lo difícil. Saber crear conocimiento, darle sustento a ese conocimiento sería lo más genial. Y por eso es que estudiamos, ¿verdad? Por eso es que queremos aprender y por eso es que queremos ser mejores. ¿Ok? Ya para cerrar lo de este tema o este apartado, solamente quiero decirles algo, ¿verdad? Hay gente que sabe mucho y nunca ha pisado una universidad. Piensen en sus compañeros de trabajo, gente que sabe un montón, los más mayores, ¿verdad? Que gente que tiene años de experiencia ahí y saben, perdonen si ustedes aplica esto, pues, pero no lo digo por nadie en específico, pero hay gente que tal vez tiene un puesto inferior, pero hasta sabe más que el gerente, ¿verdad? Y el gerente tal vez está por el título, por lo que sea, y esta persona pues sabe más que él, ¿verdad? Incluso hasta el mismo gerente puede ser que le diga, pregúntenle a aquel que este es el que sabe mejor las cosas, ¿verdad? Y es por eso, porque la práctica hace al maestro, decimos en la sabiduría popular. Entonces, hay gente que sabe mucho y también no lo puede poner en práctica. Hay gente que sabe un montonazo, pero explicarlo, hacerlo así asequible para todo el mundo, no es tan fácil, ¿verdad? Bien, cierro ahí estas anotaciones sobre el tema de la ciencia. Seguimos y cada ciencia tiene un objeto material y un objeto formal. El objeto material, así a secas, es aquello que la ciencia estudia. Y el objeto formal es el punto de vista desde que ese objeto material es estudiado. Quizás lo que dije ahorita suene a chino o redundante, pero con los ejemplos vamos a entender. Ejemplos de ciencias, ¿verdad? Nuestro lema de universidad dice que la ciencia sin moral es vana. Yo te pregunto, ¿qué es la moral? Posiblemente sea eso que has pensado. La moral. A ver, ¿qué es? ¿Te doy copia? Bueno, la moral estudia los actos del ser humano, cómo nuestros actos son, cómo los hacemos, para qué los hacemos, todo eso estudia la moral. Pero, ¿qué es lo que más le interesa a la moral? Es si esos actos humanos son buenos o son malos. Entonces, eso es lo propio de la moral, saber si los actos son buenos o malos los del ser humano. Otro ejemplo, la historia. El objeto material de la historia son también los actos del ser humano, porque la historia va desarrollándose por medio de los humanos, ¿verdad? Nosotros vamos marcando un antes y un después en la historia personal, en la historia local, en la historia mundial, o sea que en cualquier momento podemos marcar un antes y un después en la historia. Pero el objeto formal de la historia es cómo esas acciones que nosotros realizamos hacen esos cambios, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ambas disciplinas, la moral y la historia, tienen el mismo objeto material. ¿Qué es lo que los hace específicos? ¿Qué es lo que los hace tan particulares a las ciencias? La forma en que se estudia el objeto material. Por ejemplo, un moralista, si estudia el pasado de una de las personas que ya murieron, va a decir, bueno, un historiador, perdón, un moralista va a decir, fulano fue bueno, fulano fue malo, es lo único que va a decir de ese fulano. Pero un historiador no solamente se va a quedar con lo bueno y con lo malo, sino que va a decir, este tipo con estas acciones marca un antes y un después en nuestra realidad, en nuestra sociedad, en nuestro país. ¿Ok? Entonces, lo propio de las ciencias es la forma en que se estudia el objeto material. Y la teología no se queda atrás. El objeto de estudio de la teología, pues
igual tiene un objeto material que, aunque suene paradójico, es Dios. Y en un segundo plano están las cosas creadas por Él. Eso es lo que tendríamos que estudiar, ¿verdad? A través de la obra puedo conocer al Creador. Si yo les digo, no sé, a ustedes les pasará en su casa, ¿verdad? Mamá nos conoce perfectamente. Mamá dice, este desorden lo ha dejado fulano. Cuando a papá le prestamos el carro, papá nos dice, va, te lo voy a prestar con una condición, que lo dejes tal cual lo encontraste. Y de repente dice, este hizo tal cosa porque dejó tal cosa dentro del carro. A través de las obras nos pueden conocer. Y entonces así podemos conocer a Dios, a través de la creación, a través de lo natural, a través de esas verdades reveladas de forma natural, podemos conocer a Dios. Y luego la forma en la que vamos a estudiar a Dios, pues es a través de la fe y la razón, que eso es lo que se trata. Fe y razón tienen que ir de la mano, ¿ok? Más adelantito lo vamos a ver. Para que se hagan un panorama de la teología, se divide en tres grandes ramas: la histórico-bíblica, la teología sistemática y la teología práctica. La histórico-bíblica pues se subdivide en la historia, como su nombre lo dice, y en la Sagrada Escritura. Luego está la teología sistemática, que estudia los dogmas, la moral, que ya lo vimos, la espiritual y la sacramental. Y la teología práctica pues tiene la liturgia, el derecho canónico, la pastoral y la teología fundamental. Si alguna de estas ramas le ha llamado la atención, pues le invito a que lo investigue, que lo estudie, porque son ramas muy interesantes y evidentemente son muy enriquecedoras. Pero la que aquí vamos a estudiar es la rama histórico-bíblica. Sobre todo la Sagrada Escritura, la historia del pueblo de Israel a lo largo de su caminar hacia el encuentro definitivo con Jesucristo. Entonces, dicho así rapidito, dicho así pronto, ese sería como el resumen de nuestra materia, ¿verdad? La Sagrada Escritura será nuestra base para la teología 1 o teología, sí, teología 1, como le llamaremos a esta materia. Solo para ir concluyendo ya este tema, mencionarles, hasta más o menos el siglo XV, siglo XVI de nuestra época, fe y razón iban de la mano. Iban bastante de la mano. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, tiene una imagen muy bonita de lo que es la fe y la razón. Él dice que fe y razón son las alas del águila. Ambas tienen que volar a la vez, ambas tienen que funcionar a la vez para que el águila alcance las alturas máximas del saber. En este caso es una metáfora, ¿verdad? Y así somos nosotros, dice, que nosotros somos como esa águila que se eleva hasta las alturas máximas y sin una de esas alas no funciona, ¿verdad? Pues lo mismo pasa. Cuando se separa la fe y la razón, se dan dos problemas. El primero es el fideísmo, y esto es muy malo. Siempre que vean una palabra que termina con el sufijo ismo, eso significa reducción. Fides es fe, reducción a la fe. Todo se reduce a la fe. Eso es bueno en ciertos puntos, pero en otros es malo. Pongo un ejemplo. Una persona que no lleva a su hijo al médico porque dice que Dios lo tiene que curar sí o sí, ese es un ejemplo claro del fideísmo. ¿Para qué Dios nos ha dejado la capacidad de aprender sobre el cuerpo humano? ¿Para qué estudian los médicos 10 años o más, verdad? No solamente para dejarnos acetaminofén, sino que estudian para más cosas, ¿verdad? Entonces, el fideísmo es peligroso. La respuesta es Dios, todo es Dios, ¿verdad? ¿Por qué gira el sol? Por Dios. ¿Por qué respiramos? Porque Dios así lo quiere. ¿Por qué nos levantamos cada día? Porque Dios así lo quiere. Sí, tienen algo de razón todas esas sentencias, todas esas oraciones, pero
No del todo, no del todo. ¿Ok? Vivimos porque trabajamos, ganamos un sustento, de ahí vivimos, de ahí existimos. Es cierto, Dios nos ha dado la existencia, pero nosotros también luchamos por esa existencia. Entonces, no solamente se trata de la fe, sino que también nosotros ponemos de nuestra parte, ¿verdad? Y el lado contrario es el racionalismo, reducir todo a la razón. Todo tiene una explicación lógica y racional. Sí, pero hay cosas que no. ¿Cómo le explicamos los colores a alguien ciego? ¿Cómo le explicamos el amor a alguien que nunca lo ha sentido? Nadie ha visto el amor, pero lo sentimos, sabemos qué es amar. Entonces hay cosas que no se pueden explicar. Por eso les digo, fe y razón tienen que ir a la par, tienen que ir juntitos. Si una de las dos se separa, pues ahí entramos en problemas, porque habrán cosas que la fe puede explicar y la razón no, y juntas encuentran la mejor solución. ¿Ok? Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ojalá que haya sido un viaje muy bueno, interesante, que le haya despertado su curiosidad y sobre todo pues que le haya despertado el ánimo de querer seguir aprendiendo. Así que será hasta la próxima y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Un gusto.